Hola a todos. Ayer lunes santos recordábamos la unción en Betania. Yo recordaba que nosotros tenemos que dejarnos ungir por el Señor, es decir, ungirnos por el servicio, la humildad y la caridad con los que más lo necesitan. Dejar que también Betania sea un hogar en la sociedad, en nuestras casas, en nuestras familias. Es decir, dejarnos reconciliar por el Señor, que volamos a Cristo con el amor, con la caridad y la solidaridad para con tantas personas que lo necesitan. Es decir, que nosotros en este lunes santo tenemos que esforzarnos por ayudar a tantas personas que andan sin rumbo y sin dirección. Lunes santo de la autoridad. La autoridad de Jesús es la humildad y el servicio desinteresado. La casa de Betania era ese lugar de encuentro, el lugar de los amigos, el lugar donde oraban, el lugar donde estaban todos reunidos. Por eso seguimos caminando en estos días para encontrarnos con su pasión, con su muerte y resurrección. Y hoy, en este martes santo, la palabra y en el día de hoy nos invitan también a reflexionar sobre dos partes importantes que nos muestra el Evangelio. La primera de ellas es que Jesús anuncia que uno de sus discípulos, que él mismo escogió, lo va a traicionar, lo va a vender. Pero por otra parte también Pedro le va a decir: Señor, ¿a dónde vas? Yo quiero ir contigo, yo te amo. Pero Jesús le dirá: acuérdate que me vas a negar 3 veces. Por eso reflexionemos en este día sobre esos acontecimientos de cara a la palabra del Señor y reflexionemos este día santo como aquel día que nos vamos acercando para estar con Jesús en el camino de la cruz. Martes Santo también es llamado como el martes de la controversia. Pero, ¿por qué decimos que es una controversia? Resulta que, como bien conocemos nosotros, Jesús llama a sus discípulos para que lo sigan. Pero como un discípulo que el mismo el Señor escogió, lo va a traicionar. Como aquel San Pedro que fue escogido por el Señor, Pedro que lo escogió desde que estaba pescando peces, lo llamó pescador de hombres. ¿Cómo puede que Judas lo va a traicionar? ¿Y cómo que Pedro lo va a negar? Hay una controversia. Si son supuestamente amigos de Jesús, si son supuestamente discípulos de Jesús que los llamó para seguirlo y para que sean sus discípulos en el mundo entero. Pero, ¿por qué existe eso? Porque Jesús, sabiendo que no eran perfectos, iba a pasar todo eso. Es porque, sin embargo, es un día muy especial. Es un camino para que nosotros vamos reflexionando en nuestro camino espiritual. Vamos trazando el margen de la Semana Santa. Jesús anuncia que uno de nosotros, de ellos, los va a traicionar. Que sus discípulos, entre ellos mismos, hay uno que es el vengativo, aquel que le gusta la plata, aquel que le gusta el lucro. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado al Señor con nuestros juramentos falsos, con nuestros pecados, con nuestra desobediencia? Aquello que es que el Señor también nosotros nos ha llamado a ser discípulos y nosotros no le hemos respondido como se debe. Por eso nosotros tenemos que intensificar nuestra oración, intensificar nuestra preparación para vivir ese tríodo pascual. Recordemos que nos estamos preparando y estamos caminando en el servicio de la cruz, el camino que nos lleva al Calvario, el camino que nos lleva a caminar con Jesús hasta su muerte. Por eso celebremos con mucho amor y nos preparemos desde el corazón. El Papa Francisco nos habla de que en nuestros acontecimientos centrales de nuestra redención humana, en la que celebramos el misterio de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordamos que son días importantes y centrales en el año litúrgico. Hemos escuchado durante esos días cómo Jesús nos invita
a dejarnos ungir, a dejarnos amar por el Señor. Prolonguemos este domingo, prolonguemos esta Semana Santa como ese camino que nos orienta a nuestra salvación. Tomemos este martes santo muy en serio, con reverencia, con humildad, con el espíritu de sencillez, de reconocer a Jesús como el centro de nuestras vidas. Es una excelente ocasión para que nosotros, desde lo más profundo del corazón, oremos. Pero de una manera especial, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo comunitario. Y pidámosle a Dios que podamos acoger adecuadamente los grandes misterios de nuestra fe en lo profundo de nuestro ser. Hagamos en la medida de lo posible silencio en el corazón y en nuestra mente. Que nos carguemos de palabra, de oración y de ternura por encontrarnos con el Señor. A veces no nos preguntamos, hombre, nosotros cuántos somos tan traicioneros. Somos traicioneros con los amigos. Imagínense, si hemos traicionado a Jesús, ¿cuántas veces traicionamos a la humanidad? Traicionamos a los amigos, traicionamos a nuestra propia familia. Acordemos que Jesús tuvo que enfrentar tantos acusadores, aquellos que tenían el poder de condenarlo, aquellos que Jesús solamente decía la verdad, solamente Jesús tenía un espíritu de ayudar al que más lo necesitaba, de curar al enfermo, de multiplicar los panes, los peces, de ayudar, de dar la comida al hambriento. Pero en ese mundo y en el tiempo de Jesús hubo esta controversia. El Señor comparece frente a los líderes religiosos y políticos del momento. Una verdadera atrocidad. Siento que jamás hubo un hombre tan inocente, tan puro y tan decidido a ayudar a los demás que Jesús. Grande debe haber sido su dolor al saberse traicionado por uno de los suyos, Judas, uno que él eligió, cerrando los ojos y entregándolo a los malhechores, convirtiéndolo en el blanco de la desconfianza. Por eso es un motivo de controversia. Muchas personas pueden pensar, pero es que si Jesús lo llamó, él mismo lo eligió, ¿cómo lo traicionó? Ah, así son los designios de Dios. Y tuvo que pasar eso para que pasara nuestra salvación, para que Jesús muriera por nosotros en la cruz y nosotros pudiéramos ser felices. Toda la vida de Cristo, sus palabras y sus obras caerían bruscamente bajo la sombra de la sospecha. De pronto, la luz del Maestro se ha convertido en causa de duda de nuestros propios extraños. El Dios hecho hombre se encuentra repentinamente sometido a los poderes de este mundo. Aún no lo torturan, pero la gente ya no lo conoce. Antes de que Jesús recibiera el primer golpe, los hombres ya lo habíamos desfigurado. Ya habíamos hecho de él un malhechor, un bandido. Preguntémonos entonces, ¿no se parece esto a esos momentos en los que cada uno de nosotros, sus verdugos ocasionales, sentamos a Jesús en el banquillo y lo hacemos blanco de nuestras suspicias, sometemos a nuestros juicios, a nuestra desconfianza, a nuestra visión caprichosa de las cosas? ¿Será que nosotros somos aquellos Judas que lo estamos relacionando día tras día, que lo condenamos, que lo decimos, Señor, pero ¿por qué pasan esas cosas? Que decimos, Señor, si tú eres tan bueno, tan grande con nosotros, porque estoy enfermo, o porque pasa esta necesidad en mi familia, o porque matan tanta gente, porque hay tanta desigualdad, porque hay tantas personas que se creen los mejores del mundo. Cabe preguntar nosotros cómo traicionamos a Jesús, cómo negamos a Jesús. Increíble que nosotros que nos llamamos cristianos, negamos la fe, negamos muchas veces que creemos en el Señor, negamos que seguimos sus pasos, que seguimos sus huellas.
Le preguntan, ¿dónde están? No, es que estaba sacando disculpas, ¿dónde están? Sí, que nosotros estamos en la Eucaristía. Sí, que nosotros estamos rezando el rosario, que no te dé pena decir eso. Pedro decía, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Pero lo negó 3 veces. Los judíos seguían signos, los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios, que es sabiduría de Dios. Pero aquí algo muy bonito. Pasamos de la controversia a la reconciliación con Dios. Es altamente recomendable que hoy reflexionemos en torno al camino de la cruz. Durante toda la Cuaresma, más que todo precisamente los viernes, hemos hecho un Via Crucis. Y ese Via Crucis meditamos sobre todo el sacrificio y los dolores de Cristo, cómo el Señor sufrió a causa de nuestros pecados. Pidamos perdón, busquemos estar en gracia con Él de nuevo. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, busquemos los sacerdotes para confesarnos. No olvidemos darnos un tiempo antes de tener un buen examen de conciencia. Y qué bueno que en este martes santo nosotros nos preguntáramos y que nos confesáramos de verdad, si o no nos hemos confesado, cómo es traicionado el Señor hasta este momento, cómo lo hemos negado, cómo de nosotros muchas veces se vuelve un juego creer en Él, amarlo a Él y seguirlo a Él. Hagamos de este martes santo un día para reconciliarnos con el Padre, con nuestros hermanos, con el mundo, con la naturaleza, tal como Cristo quiere que nosotros estemos reconciliados. No olvidemos que la Semana Santa es un tiempo propicio para volver a Dios si estamos alejados de Él. Sigamos a Jesús, confiamos en Jesús y de verdad amémoslo desde lo más profundo del corazón. Seamos aquellos hombres y mujeres que de verdad buscamos al Señor día tras día y que no solamente lo buscamos cuando tenemos dificultades, busquémoslo también en los momentos de alegría, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad. Las lecturas de hoy son tomadas del Evangelio según San Juan. Como se los decía, nos muestran esos 2 acontecimientos importantes. Pero este día santo nos presenta una realidad que el ser humano siempre tiene y que es una realidad que no la podemos evitar, que es el cansancio. Es muy fácil para nosotros esforzarnos cuando todo va saliendo bien, se ven los frutos del trabajo que se realizan, pero qué difícil es preservar, es, digamos, seguir en esa meta del Señor cuando las cosas van mal. Decimos, Dios me está castigando. Y por eso nos hace dudar del sentido de la fe, el sentido de cómo estamos tratando al Señor. Miremos en la primera lectura de este día, del martes santo, en vano me he cansado. Y esta afirmación puede frenar al más valiente. Podemos en muchos momentos ser frenados y aturdidos por la guerra que hemos experimentado en muchos territorios de nuestro país, por una dificultad al interno de nuestras familias, por una dura situación económica que nos permite tener lo necesario para vivir. Pero lo más grave es apagar el amor. Cuando experimentamos cansancio, tenemos que poner cuidado a esa situación. Nunca podemos apagar el amor. Apagarlo es la estrategia del maligno para no dejarnos avanzar con Jesús en la meta que es la salvación. El profeta nos dice hoy, soy valioso para Dios, aunque para el mundo seamos unos fracasados, para el mundo seamos unos desdichados, pero para Jesús valemos mucho.
soy yo el que defiendo la causa de Cristo. Qué bonita noticia cuando recibimos ese día santo. Tú eres valioso, yo soy valioso, somos valiosos para Dios, somos valiosos para la humanidad. Cuando muchos hoy nos dicen que no servimos para nada, hoy debemos salir con la certeza que somos muy valiosos. Guardemos eso en el corazón. Aunque muchos no nos valoren, aunque muchos nos critiquen, aunque muchos están encima de nosotros diciendo, tú no vales para muchas cosas, Dios te dice, levántate. Dios te valora, Dios te ama. Por eso, en conexión con el Evangelio, la traición se da en medio de una cena. La traición se da en medio de la amistad. Es un horror, una traición. ¿Cuántas veces nosotros decimos, mi papá, mi mamá me traicionaron? Yo recibí una traición de mi familia. Recibí una traición de mis mejores amigos. ¿Cómo duele eso? Judas podría haberse sentido cansado. Judas pudo haberse sentido traicionado también. Judas pudo haber sido decepcionado. Judas pudo haberse sentido también que no valía nada para Jesús, que no valía para sus amigos discípulos, que no valía nada para el momento. Y por eso muchas veces podemos pensar que Judas tomó esa decisión porque solo quería, era aparentar él, y por eso traiciona al que lo amaba, al que era valioso para él. Y por eso este discípulo cambió radicalmente su forma de pensar y se alejó del grupo de los amigos. En muchos momentos, como Judas, podríamos sentirnos presionados, cansados, y eso nos lleva a tomar malas decisiones en la vida. Ojalá que no. Ojalá que nosotros tomemos buenas decisiones, pero de la mano del Señor. No nos dejemos impregnar por cosas vanidosas que llegan a nuestra mente y nos hacen saltar del amor del Señor. Judas rechazó definitivamente el amor de Jesús. De hecho, cuando salió de la casa donde están realizando la cena era de noche. Dice el evangelista, el traidor es un ejemplo de tinieblas. Alrededor nuestro hay muchas tinieblas, pero también tenemos un traidor. Nosotros no podemos ser traidores. El pecado entra en nuestra vida en medio de la oscuridad. Es cuando nos apartamos de la luz que es el mismo Cristo. Cuando andamos en sombra y oscuridades de muerte, claro, es donde entra el maligno, haciéndonos y nos engaña, nos seduce y no nos educa para Dios. Por eso tenemos que buscar es la luz, que es la luz de Cristo, que lo veremos el sábado santo en la vigilia pascual. Por eso hoy quiero invitarlos para que nos sintamos valorados por Dios, es decir, que nos sintamos queridos y amados por el Señor, para que la luz permanezca en nosotros y la luz de Cristo vaya de todos por igual, de generación en generación. Que ojalá que nunca traicionemos por nuestros cansancios, que no traicionemos por nuestra falta de amor, que no traicionemos por nuestra falta de comprensión. La palabra traición es muy fuerte y la triste realidad. Hay traición aún en este año 2025. Aún tenemos odios, aún tenemos traición. Dejemos pues que este martes santo, en este año jubilar, en este año de la esperanza que estamos viviendo, la mirada de Jesús nos ayuda a descubrir nuestras sombras para volver a activar en nosotros la esperanza. Descubriendo nuestras debilidades, podremos descubrir qué es lo que tenemos que trabajar en la vida para ser cada día mejores. Somos muy valiosos y por eso podemos superar nuestros momentos límites y muchas veces ser muchos mejores cristianos que necesitan de Dios, que necesitan de los demás. Martes santos, martes de la controversia, martes donde nosotros tenemos que aprender no a negar a Jesús, antes confesar y profesar nuestra fe de que creemos en Dios. No traicionemos la confianza y el amor de Dios. Busquemos siempre reconciliarnos con Dios. Qué bueno que nosotros vivamos sin traiciones,
empezando por nosotros mismos, empezando por nuestras familias, que en verdad emprendemos ese camino, nos lleva a llevar la cruz, y la cruz no del cansancio, sino la cruz de la salvación y la cruz del amor. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Qué grande reflexión hemos podido resaltar de este martes santo. Es porque, sin embargo, Jesús nos sigue invitando a seguir avanzando con él en estos días santos, es decir, llegar al monte de la salvación. Por eso hoy los quiero invitar para que de verdad tomemos esas actitudes de no traición, de no negación, es decir, que amemos, que sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Qué bueno es tener un mundo perfecto, obviamente que no lo vamos a lograr, pero que nosotros empecemos por cambiar a nosotros, que de verdad no traicionemos a nuestros amigos, no traicionemos la confianza de nuestros seres queridos, que no traicionemos al mundo, no traicionemos a Dios, que no traicionemos a nuestros amigos, dejemos las cosas claras, las cosas con la verdad. Qué bueno que nosotros, cuando nos preguntan, ¿creemos en Dios? Sí, creemos en Él. Profeso nuestra fe,
Profesamos de que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Somos discípulos también llamados por el Señor, pero recordemos algo, somos imperfectos, pero todos los días necesitamos de la abundancia del Señor. Seamos verdaderamente discípulos, y al ser verdaderamente discípulos, podemos amarnos todos entre sí. No perdamos el amor primero, y ese amor primero es el que el Señor nos ha fundado en nuestros caminos, el que nos ha fundado en nuestra realidad humana. Qué bueno que todos de verdad nos abracemos con el abrazo de la unidad, el abrazo del amor, el abrazo de la solidaridad. Qué bueno que nosotros empecemos a caminar todos juntos, y más que el Papa Francisco nos invita a caminar juntos, dejémonos reconciliar por el Señor. Que esa entonces sea la invitación de este martes santos. Sigamos caminando hacia la cruz, acompañando a nuestro Señor Jesucristo, pero de verdad también teniendo nuestra propia conversión, nuestra propia realidad humana. Sea para nosotros camino, verdad y vida. Sigamos al Señor tras sus huellas. Seamos verdaderamente discípulos, seamos verdaderamente hermanos entre todos. Acojamos a todos. Somos como el águila. El águila vuela, pero está pendiente de todo. Nosotros tenemos que ser aquellos que están pendientes de las necesidades de los demás, pero también sin descuidar nuestra propia conversión y la conversión de los demás. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.